Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos ven. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de la hora y el día en que nos estén mirando. Nosotros estamos acá en un otoño frío en la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Chihuayante, en directo también. Estamos con nuestras conexiones literarias, que es nuestro proyecto de extensión y vinculación con el medio del primer semestre, bien digo, del 2021. Estamos en nuestra tercera emisión del programa y estamos con una cronista eh, que es Leila Guerriero, siempre digo Guerreiro, Leila Guerriero, y el libro del año 2013, Una historia sencilla, de editorial Anagrama. Eh, bueno, esta periodista, Leila Guerriero, es argentina, nacida en Junín en 1967, es periodista y editora. Ha participado en publicaciones como La Nación de Argentina, Rolling Stone de Argentina, El País de España, la revista Paula de Chile y Gato Pardo en México. Eh, ha obtenido diversos premios en el ámbito del periodismo, ¿cierto? Y en su obra, que está publicada, de la cual bueno, hay varias, aquí vamos a mencionar algunas solamente, porque las otras también ha sido editora, ha recogido otros textos. Ella participa ha escrito, ¿no? Ha publicado, quiero decir, en 2005, Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, que fue uno de los libros por los que partimos ahí mirando esta escritora. Frutos extraños, crónica reunida en 2009, Plano americano en 2013, Una historia sencilla, que es el libro que vamos a ver hoy día, 2013 también, Opus Gelber, retrato de un pianista, en 2019, y Teoría de la gravedad, también en 2019. Esas son sus publicaciones, entre otras, ¿no? Como les decía, hay otros libros que ella ha publicado también como editora. Eh, ya como sabemos, están acá con nosotros Gonzalo Aguayo, Pablo Fuentes y quien les habla, Cristian Espinosa. Detrás de la edición digital, está Francisco Parada, del Campus Los Ángeles, del área de informática del Campus Los Ángeles, quien hace una excelente edición. Bien, y comencemos. Estamos listos para comenzar hoy con nuestras conexiones literarias en su segunda versión. Vamos entonces con este libro de Leila Guerriero, Una historia sencilla, y que, como ustedes vieron al principio, tiene como tópico central, ¿no? Como tema central, ese baile, ¿no? Que estaba interpretando. Les vamos a dejar ahí abajito en la descripción del video el link que estábamos mostrando, ¿no? De este malambista. Ya, vamos con una primera ronda de impresiones sobre este libro, ¿no? Que es un libro en realidad más bien breve, ¿no? De Leila Guerriero. No sé quién va, Pablo, Gonzalo. Bueno, a mí me parece de los libros que hemos leído que ha sido el que a mí más me ha cautivado, el más fascinante. Y lo que también es muy interesante es que hay una aplicación de bibliotecas públicas. Tú la descargas y yo lo leí del celular gratis. Tú descargas el texto y lo puedes leer gratuitamente. Y es un texto que, a pesar de que leer del celular nunca es cómodo, pero es tan bueno que yo lo pasé muy bien leyendo este texto. A nivel temático podría parecer lejano porque es un baile folclórico argentino, yo no lo conocía, entonces lo veía como algo distante, pero a medida que vas leyendo te va cautivando no solo la forma en que escribe Leila, sino también dan ganas incluso de buscar, de inmediatamente ir leyendo e ir buscando videos para entenderlo mejor, porque genera
un vínculo muy grande, logras identificarte con el texto. Entonces a mí yo lo rescato a nivel temático, a nivel de escritura, a nivel cultural. Para mí es el mejor libro que hemos, creo, tratado en o uno de los mejores, estaría así, por no decir el mejor, uno de los que yo mejor lo he pasado leyendo de los que hemos trabajado en el Conexiones 1 y en el Conexiones Literarias 2. Gonzalo, a ver qué tal te parece a ti. Sí, coincido totalmente, un texto, una crónica y que abraza no solamente una crónica periodística, sino que avanza, ¿cierto?, a otros niveles, que seguramente los vamos a ir conversando más adelante, pero sí que el relato es trepidante porque avanza hacia lo que pretende, digamos, la autora, ¿no? Más allá de la descripción propia del baile y de una competencia que se realiza en un pueblo de Argentina que se llama La Borde. El relato, digamos, llega hacia ese clímax que es el poder ganar un torneo de parte de un competidor, ¿no? Y es de ahí donde nace toda esta historia. Y la forma de narrar entonces es la que cautiva, porque va avanzando, digamos, lentamente hacia ese momento. Entonces es casi como un relato de un partido, ¿no? Porque es de una competencia finalmente. Y ahí es donde se va llegando a ver si se obtiene el ansiado premio o no. Y además que lo bonito que tiene el texto, porque es un texto bonito, porque habla de las tradiciones, habla del folclore, habla de cómo se genera el sentido de la pertenencia, que es muy importante, ¿no?, en las comunidades, en los seres humanos. Y es posible entender la dimensión universal justamente de ese sentimiento a partir de esta historia un poco oculta. Yo no conocía al pueblo La Borde, pero sí les comentaba previamente que conocía y entiendo un poco, muy lejanamente, evidentemente, del folclore argentino, porque me gusta, y eso se lo tengo que agradecer a mis padres, que ellos se conocieron en un conjunto folclórico de aquí de Chile, Temuco. Pero también aman el folclore latinoamericano, y dentro de ellos nombres de Chachaleros, Cafrunes, Los Fronterizos, que es un tremendo grupo que incluso es mejor que los Chachaleros son más conocidos. Pero entonces volver a vivir casi en el relato experiencias propias, que a lo mejor más adelante las vuelvo a comentar acá, es una experiencia muy grata, y por eso digo yo que también coincido con Pablo, que es un texto que tiene muchos elementos que esperamos poder ir analizándolos ahora. La Borde es una localidad argentina del sudeste de la provincia, estoy leyendo Wikipedia. Sudeste de la provincia de Córdoba, pertenece al departamento de Unión, dentro de la pedanía Azcasubi, la capital nacional y es la capital nacional del Malambo, ¿no? Eso es lo que dice en su descripción. Por lo tanto es justamente una de las características que cifra y que signa este pueblo, donde está situado esta crónica, ¿no? Recordemos que se trata de un texto de no ficción, aunque sin duda que tiene mucho de lo que podríamos llamar literario. O sea, el texto está ahí en un borde, ¿no? No solo en la borde, sino en un borde con la ficción literaria, a la cual se va en algunos momentos también, ¿no? Dentro de la crónica cabe también la subjetividad, por cierto, porque esta periodista se va a La Borde a vivir el festival, y ahí es donde conoce al protagonista de esta historia sencilla, ¿cierto? Que es la que se va contando. A mí también me gustó bastante. Les comentaba antes, ¿no?, que me había gustado harto como desde la mitad, desde el momento desde que ya conoce al malambista, que es el personaje central en el cual luego ya se enfoca la narración. Antes
de a poquito, ¿no? Fue como, porque ella va pintando el pueblo, va pintando el ambiente, ¿no? Va situando y contextualizando la historia, hasta que luego ya conoce a este malambista y le sigue la ruta, ¿no? Desde que está iniciándose, o sea, no iniciándose, sino participando, compitiendo en el Festival de Malambo, en la Borgue. Hasta que pasa al otro año, porque hace un ciclo completo con él. Él es de Buenos Aires, vive en Buenos Aires y va a la Borde a competir. Es de provincia, pero vive en Buenos Aires digamos, para subsistir. Y en eso ya es donde el relato comienza a tomar cuerpo y uno empieza a entender esta razón de ser que tienen los malambistas, ¿no? Que son muchas veces personas que viven su vida en la precariedad y que tienen el malambo como un punto de fuga, ¿no? Y de subsistencia y de razón de ser en este baile tradicional argentino. Así que no, sí, a mí en lo particular también me gustó bastante la historia y la escritura, ¿no? Y ahí vamos ahora. Démosle un poco, entremos a la escritura de Leila Guerriero. Yo lo leí simplemente a veces, cuando yo tomo un texto, sea lo que sea, busco entradas. Y hay algunos que digo, voy a entrar por la estructura, otro a nivel narrativo, no sé. Y este es un texto que yo simplemente me dejé llevar, nada más. Y a medida que me dejaba llevar en las páginas, me iba identificando yo y sentía con cariño por este personaje, por Rodolfo, que es este protagonista. Y encontrar que había algo como un espíritu que, no sé, como incluso que se podía relacionar con el fútbol amateur, simplemente con el box amateur, de vivir una pasión y dejar todo en pos de esa pasión, porque no son competidores que vengan de una buena familia, sino que tienen que esforzarse mucho por ir a la borde. La familia no tiene dinero para acompañar a ver a su hijo bailar, no tienen a veces zapatos, pero hay como un amateurismo dentro de este baile folclórico. Lo mismo, hay una frase que anoté, decía que ellos van a competir no por dinero, porque mejoran su vida cuando salen campeones, sino que por el honor. Entonces algo me recordó mucho el fútbol de barrio, el fútbol de cancha de tierra. Eso yo simplemente me dejé llevar y me logré identificarme con los personajes, con el protagonista. Y lo que a mí me parecía muy extraño es que una vez que salen campeones de este concurso de baile, se retiran. Simplemente se puede ser campeón y tocaste el cielo y se acabó tu carrera. Eso es muy, muy especial de esta competencia folclórica, me parece. Tocar las estrellas y no buscar el bicampeonato no se puede. Tienes que retirarte y todos aceptan de antemano esas condiciones. Eso a mí me llamó mucho la atención, esa posibilidad que te permite identificarte con algo que puede parecer tan lejano, o sea, un baile folclórico metido en la Pampa, Argentina, malambo que yo jamás lo había escuchado, pero a pesar de eso hay una plena identificación entre el lector y el texto. Sí, mira, respecto a lo que decía Cristian en un comienzo, que el texto puede ser como crónica, abordado literariamente. Uno puede remitirse a Crónica de un secuestro de García Márquez, donde hay ahí ni siquiera un reporteo directo, sino que es indirecto, ¿no? Porque García Márquez va a donde la periodista que fue la que sufrió el secuestro y te entrega un relato impactante, ¿no? que te llega hasta lo más profundo del ser para tratar de entender un fenómeno tan complejo y terrible como es el de no solamente un secuestro, sino que todo lo que involucraba, ¿cierto? Esa cultura del narco, ¿no? En Colombia en el año 80 y 90. Y resulta que acá nos encontramos entonces con algo parecido, ¿no? Pero con una, bueno, lo dice, una historia sencilla y con un baile que no es sencillo. Si echamos ahí una mirada a cómo se retrata la preparación
que tienen que tener los malambistas es admirable. O sea, es una entrega ciega hacia un objetivo que, como muy bien decía Pablo, no es algo material. Citar aquí a Leila, que dice: el premio por su parte no consiste en dinero, y uno podría decir cómo alguien hoy en día no compite por ello, y es para ver también las enseñanzas, ¿no?, que puede ir dejando, ni en un viaje, ni en una casa, ni en un auto, sino en una copa sencilla firmada por un artesano local. Pero el verdadero premio de la Borde, el premio en el que piensan todos, o sea, ya estamos hablando ahí de una filosofía que hay detrás, es todo lo que no se ve: el prestigio, la reverencia, la consagración y el respeto, el realce y la honra de ser uno de los mejores entre los pocos capaces de bailar esa danza asesina, ¿no? Me parece muy brutal la descripción, porque según lo que nosotros vimos del video, para quienes no lo conozcan, bueno, tiene como un degradé, ¿no? Empieza lentito, pero termina con realmente una sucesión de pasos que uno dice: pobres ligamentos, pobres rodillas, pobres talones, pobres tobillos, etc. Y son 5 minutos. O sea, hay otra de las reglas, ¿no? No puedes pasarte los 5 minutos, pero en ese instante se te va la vida entera, y es un poco lo que relatan los protagonistas. Entonces dice, en el pequeño círculo áulico de los bailarines folclóricos, un campeón de la Borde es un eterno semidios. Es decir, llegas a la gloria, vas a pasar al panteón, pero te retiras. Entonces es muy filosófico, es en el fondo ser para dejar de ser. Llegar, poder ser, pero dejas de ser en el momento en que tocas el pináculo, ¿no? Lo dice, ¿cierto? Es la cúspide. Ser campeón de la Borde es al mismo tiempo la cúspide y el fin. Esa entrega, ¿cierto?, hacia un objetivo que es presentar un baile artístico, pero que tiene todas esas connotaciones, son lo que hacen mucho más rico e interesante el relato, entre otras. Sí. Y parte la periodista, ¿no?, hablando del baile, ¿no?, va situando, como decía, este baile estrictamente masculino que comenzó siendo un desafío rústico y llegó al siglo XX transformado en una danza coreografiada, cuya ejecución toma entre 2 a 5 minutos. Si su forma más conocida es la de los espectáculos for sport, en los que se lo baila revoloteando cuchillos, saltando entre velas encendidas. En algunos festivales folclóricos del país se lo puede ver en versiones más apegadas a su esencia, pero es en la Borde, ese pueblo de la Pampa Lisa, donde el malambo conserva su forma más pura. Allí se lleva a cabo desde 1966 una competencia de baile prestigiosa y temible, que dura 6 días, requiere de quienes participan un entrenamiento feroz, y termina con un ganador que, como los toros, como los animales de raza pura, recibe el título de campeón. Luego dice, 5 minutos son poca cosa, una ínfima parte de un viaje en avión de 12 horas, un soplo en una maratón de 3 días, pero todo cambia si se establecen las comparaciones correctas. Los corredores, y estas además cosas que ella va recogiendo, ¿no?, de los mismos malambistas. Los corredores de 100 metros libres más rápidos del mundo tienen sus marcas por debajo de los 10 segundos. La de Usain Bolt es de 9 segundos 58 centésimas. Un malambista alcanza una velocidad que demanda una exigencia parecida a la de un corredor de 100 metros, pero debe sostenerla no durante 9 segundos, sino durante 5 minutos. Eso quiere decir que los malambistas que se preparan para la Borde no solo reciben durante un año previo al festival el entrenamiento artístico de un bailarín, sino también la preparación física y psicológica de un atleta. Y como decía Pablo y Gonzalo, es alcanzar ese momento, el ganar, ser campeón, y luego desaparece, ¿no? Toca las estrellas y desaparece, porque de las reglas no escritas, digamos, de la Borde está que el malambista que gana no vuelve a participar en ningún otro festival, ¿no? Se sigue presentando, se puede presentar, pero nunca más compite, ¿no? Es como parte de la mística de este baile, que a mí eso también me pareció sumamente interesante y sumamente atractivo. Y luego ya como la cronista toma a uno, ¿no?, a una figura, y se centra en él, uno no sabe si va a llegar con él con todo este esfuerzo que realiza, con esto de levantarse súper temprano, de trabajar en trabajo muy precario, ¿no?, este arte,
mantenerlo, entrenarse, porque requiere un entrenamiento físico y psicológico, ¿no? Que viene de la precariedad, porque aquí no hay gimnasio, no hay grandes sumas de dinero, gastan harto también en pagarle a los que los entrenan, pero tampoco es que los que los entrenan sean grandes profesionales también, ¿no? Que estén muy preparados, que hayan hecho carrera, todo lo contrario. Entonces, eso llama mucho la atención en el texto de Guerriero, cómo toma estas figuras y la sigue, ¿no? Este seguimiento que hace es el que a mí me pareció bastante singular. Bien, y veíamos, ¿cierto?, que el libro empieza a tomar fuerza justamente a partir de este encuentro, ¿no?, con este personaje. Yo soy tan malo para los nombres, estimado. Rodolfo ¿Qué es? Ábalos, ¿no? Rodolfo, claro. Rodolfo González Alcántara, ¿no? González Alcántara, ¿sí? ¿Está bien? ¿A quién sigue, no? Primero en La Borde, porque ahí lo encuentra, y luego lo encuentra además, y ella se siente fascinada por este malambista, ¿no? Ve ese baile que realiza Rodolfo y dice, este es, ¿no? Este es el personaje, y a él lo comienza a hacerle el seguimiento, y como obviamente hay un contrato implícito entre la periodista que le pide, ¿no?, irle haciendo como una entrevista extensa y seguirlo durante todo el año, desde que queda como subcampeón, ¿no? Porque esa era generalmente el que quedaba como subcampeón era el que tenía las mejores posibilidades al año siguiente, y toda la responsabilidad, además de haber sido el subcampeón, de ganar, porque los subcampeones son los que generalmente ganan. Tampoco es que vayan a ganar necesariamente, pero generalmente ganan, ¿sí? Así que eso es como sí, Pablo, dale. Y lo que pasa también, no sé si le pasa a usted, que a medida que toma este tipo, que toma Rodolfo y comienza a contar que la pobreza que él vive, los esfuerzos que hace en la familia, de que a veces no tenía zapatos para competir, pero se ponía unas tallas menores, uno comienza a sentir cariño por él. Y comienza a sentir este esfuerzo que hace él, y a medida que cuenta que la familia es muy humilde, uno comienza a sentir identificación, y como cuando se comienza a acercar el festival, y luego de que uno se ha preparado en cierta forma con él, porque ha entendido su esfuerzo, todo, dan ganas de avanzar páginas finales y decir, ¿ganará o no ganará? Y cuando uno, llega a la página que dice, ganó, uno siente, a mí me pasó, yo sentí como cierta alegría, porque sé que todo aplaude y uno dice, qué bueno, uno siente alegría también de llegar a la última página y ver que el esfuerzo de Rodolfo tiene su recompensa. A mí me pasó eso, que llegué al final y como esas películas que uno ve y uno se alegra del final, que uno se siente contento vi 3 horas, pero bueno, qué buen final. Yo eso me pasó, sentí conformidad a saber cómo me identifiqué con el personaje y me alegré de que fuera campeón. No me imaginaba a medida que le decía, ojalá gane. Me sería muy triste que en la última página y Rodolfo no ganó y lamentablemente se retiró sin nunca haber tocado la gloria. A mí eso fue el sentimiento que más me gustó dentro del libro. Provoca sentimientos en el lector. A mí me pasó eso al menos. Por supuesto que esto es como el club chico que le gana al club grande, ¿no? Que tiene el minuto de gloria y de fama, pero sin embargo no es ese el fin último, ¿cierto? Tener ese minuto de fama, que a veces muchas personas lo buscan, sino que es toda la trastienda y entender esa dinámica interna que implica esto que conversábamos al principio, que es muy importante, ¿no? Que le da el alma a los pueblos, ese sentimiento, ese vínculo, ¿no?, con la tradición, porque esto tiene diríamos, conductos más profundos cuando se va hacia la figura del gaucho, ¿no?, con la vestimenta y con la impronta, porque si uno lee en toda esta caracterización del personaje que va a bailar, la mayoría tiene que ser otro, no el mismo, sino que tiene que mostrar una especie de figura con una mirada desafiante, de ser una especie de titán, ¿no? Y después de ese elixir volver a lo cotidiano, ¿no?
ser un gigante por un momento y después volver al anonimato. Entonces, es como una historia épica de héroes locales, ¿cierto? Y además de héroes finitos. Hay otra diálogo, ¿no? de Leila con el personaje Rodolfo. Entonces le dice: yo por mi parte debo parecer imbécil, le hago una y otra vez la misma pregunta: ¿por qué tanto empeño en ganar un festival que da una popularidad muy acotada y que además significa el fin de su carrera? Quiero decirle, sin decirlo, que una fama para pocos, miles, parece algo por lo que no vale la pena dejarlo todo. Y él con paciencia me explica y una otra vez lo mismo: ser campeón en la borde tiene un valor para un círculo muy chico de gente, pero para nosotros significa la gloria. El año en que sos campeón te piden fotos, entrevistas, autógrafos, y está en vos aprovecharlo, porque después tus piernas no las vas a usar más. Bueno, dice, y si Dios quiere, sigue con esta filosofía, porque lo interesante es escuchar las razones, los argumentos que dan los bailarines para intentarlo una y otra vez, conseguirlo y desaparecer, ¿no? Y si Dios quiere, eso, que es lo máximo, se lleva tu carrera, ¿cierto? Y está bien, te da lo máximo y se lleva todo. Pero no es que quiero ser campeón para asegurar mi futuro económico o para salir en un afiche. Quiero ser campeón porque desde los 12 años, y aquí viene el tema de la identidad, quiero ser campeón y cerrar mi carrera ahí, y sería maravilloso. Yo, y aquí otra vez vuelve Leila, y dice: yo siempre digo ajá, pero en el fondo sigo preguntándome cómo es posible que algo tan ignoto sea capaz de hacer, decir a alguien lo que este hombre me dice una y otra vez, que marcha feliz a ser un inmolado, ¿no? La historia del sacrificio, ¿sí? Aceptarlo como una especie de designio y luchar por ello es tremendo. Y eso es, creo yo, lo que de una u otra manera va encantando de esta historia sencilla, que parece sencilla, pero en realidad aborda temas profundos del ser humano. Súper. En algún momento dice, incluso como que hace una salida de la narración Leila Guerreiro, y dice: un hombre común con unos padres comunes, luchando por tener una vida mejor en circunstancias de pobreza común, o en todo caso no más extraordinaria que la de muchas familias pobres. ¿Nos interesa leer las historias de la gente como Rodolfo? Gente que cree que la familia es algo bueno, que la bondad y Dios existen. ¿Nos interesa la pobreza cuando no es miseria extrema? Cuando no rima con violencia, cuando está exenta de la brutalidad con que nos gusta verla, leerla, revestida. Y ese es como el resumen de esta historia. Ese es como el centro y el foco de todo, ¿no? Porque en el fondo, claro, más allá de esta competencia, ¿no? Del baile, de todo eso, también podría ser, como decía Pablo al principio, la historia de un futbolista de barrio, ¿no? Que va a llegar a un momento cúspide, y quizás la cúspide va a ser ganar un campeonato del barrio, ¿no? Ganar un campeonato de ligas menores. Claro. Y eso va a ser el mayor logro de sus vidas. Y hay muchas historias de esas, ¿no? Y lo interesante de esta es que la toma, la sigue, ¿cierto? Y la pone como una joyita, yo diría, de las crónicas en Latinoamérica, sí. El pueblo también es igual. Si se fijan, el pueblo, un pueblo chico, claro, perdido en la pampa, vienen estos días de fiesta y el pueblo muere nuevamente y se acabó la horda. O sea, todo toma un aire de tirán, como decía Gonzalo, pero es muy pasajero. Se vive un momento y se acaba. Es extraño, sí. Sí, lo que es también importante recalcar, que lo decía Cristian, es cómo este festival protege o se protege, ¿no? de todas las otras influencias y trata de ser muy purista, muy tradicionalista, y eso le da un algo especial. Hace que quienes se involucren en ese sentir, en esa forma, en esa como visión, lo aborda como tal y le da este halo especial. Yo les decía que por experiencia tuve la posibilidad de participar con un grupo Huenicán de la Universidad de Concepción, un grupo folclórico que fue invitado a un festival pre-Cosquín, que es como el más famoso. Yo conozco el de Cosquín, el de Córdoba, que incluso lo transmiten por el cable, salen los mejores exponentes de la música argentina, que hay muchos, ya lo mencionábamos, este estaba perdido en el mapa.
Entonces, en el festival de Precosquín, que está en Choele, que también era para mí, me sentí identificado en la descripción que se hace del aborde de este pueblo que se llama Choel, que está en la provincia de Río Negro, en medio de la Pampa, y donde a las 4 de la tarde, cuando llegamos, no había un alma, y después, cuando empieza el festival a las 7, se llena con asados, con mates, con ferias costumbristas, con un galpón, que era un gimnasio donde se llena, y estaba, como ahí relata en el texto, hasta las 4 o 5 de la mañana escuchando a los folcloristas y con un respeto que es envidiable por sus tradiciones. Ahí las comparaciones, digamos, son tremendas, pero nunca una pifia, todos los artistas eran aplaudidos. Recuerdo también una vez, voy a hacer paréntesis, en un documental, Serrat hablaba de lo que significaba el Festival de Viña, ¿no? Esta vergüenza de escuchar cómo un circo romano donde se pifia a alguien que no le agrada al público, y eso parece un orgullo cuando es realmente una vergüenza salir al mundo con una manifestación como esa, ¿no? Donde hay pifias y donde, todo lo que involucra este festival del cual nos sentimos muy orgullosos. ¿Ya? Esto es la contrapartida, el respeto hacia el artista, el que está en el escenario, y además artistas, muchos de ellos anónimos, ¿no? que aquí también hay festivales muy buenos, lo conversábamos, de San Bernardo, el brote de Chile de Angol, festivales que debiesen ser de una otra manera divulgados. Entonces, encontrarte con estas, como decía muy bien, estas joyas, ¿no? con este, yo diría, como panegírico, ¿no? Hacia lo sencillo, hacia lo humilde, pero que es posible, ¿no? de provocar, que provoque este sentimiento, digamos, esta afiliación, es muy llevadero, es una gozada, así que eso es lo que podíamos seguir rescatando de esto, ¿no? Tradiciones, folclore, pasión, obsesión, humildad, amor a la danza, amor al folclore, y quizás como último elemento, ver cómo el personaje también pretende ser porque todos lo han hecho, ¿no? Han sido como espejos suyos, los grandes personajes literatos, ¿no? Un Martín Fierro y un Segundo Sombra, que son mencionados por Leila, porque hay una transfiguración, ¿no? El querer demostrar ese otro en estos personajes, en este personaje, además que lo describe, ¿no? El solitario, el gaucho era prácticamente un ente un vaquero, pero que tenía sus propias leyes, ¿no? Vaquero solitario, pero con una impronta, ¿no? Con una machorra, con una polenta, que demostraba en estos torneos, ¿no? Así que en ese sentido seguimos, ¿cierto? Rescatando estas cualidades, ¿no? de este libro. Además que lo sitúa como en el contexto contemporáneo, ¿no? Y estos chiquillos que están en esto son chiquillos que uno se encontraría, ¿no? Escuchando reggaetón o qué sé yo, escuchando otra cosa, pero de repente están puestos escuchando esta música, ¿no? Folclórica, y teniendo una pasión también por este tipo de actividad. Ese es el punto, ¿no? Que llama mucho la atención, porque que de pronto se ven, y dice Leila, en el pueblo, chiquillos como con corte punk ¿no? y todo eso, pero luego también están en el público y escuchando y aplaudiendo y siguiendo el torneo, ¿no? de Malambo, que, como decía Gonzalo, dura varias horas, y sobre todo en la noche. Yo entiendo que tiene que ser también por las condiciones climáticas, o sea, no el calor de los 40 y tantos grados, ¿no? Del día. Sí. Claro, entonces, obviamente. No va para bailar Malambo a esa hora. se deshacen bailando ahí, sí. Pues, sí, exactamente. Bueno, yo creo que este libro es está muy bien escrito, ¿no? Escrito con mucha precisión.
y como decíamos, llega un momento en el cual el libro va alcanzando progresivamente el momento en que se acerca cada vez más el instante en que va a participar, el instante en que participa, en que da su baile, y hasta escuchar el momento final, ¿no? De cuando se escucha si quedó o no, si pasó o no, ¿no? Y lo va dosificando, ¿no? Si ustedes se fijaron, iba dosificando eso, y eso le iba generando una tensión. Como decía Pablo, uno se identifica con este personaje que sufre, además, que es un tipo muy sencillo, súper sencillo, uno de los pocos además que sabe expresarse, se expresa con bastante profundidad. Además, este personaje, a diferencia de muchos otros, ¿no? que ella lo entrevistaba y que decían cosas muy generales, ¿no? Este en particular tenía esa característica, que tendía a decir cosas un poco más profundas, ¿no? Y no tan genéricas como los demás entrevistados que ella fue tomando. Y dice, en el tiempo en que transcurre, hacia el final ya, en el tiempo en que transcurre desde que Rodolfo recibe este mensaje que está esperando en el celular para que le digan si es que pasó o no a la final, hasta que lee, mi grabador registra un silencio enorme, como si el universo se hubiera detenido para contemplar cómo 3 palabras deciden el destino de un hombre. Igual, sigan que le va poniendo y va creando un clima bastante interesante, ¿no? Sobre todo, y como decían ustedes, que uno se compromete con el personaje, le toma cariño a este chico, que son re jóvenes también, que vienen de situaciones de pobreza, que se han dedicado a trabajar en esto, también alejándose de otros caminos posibles, ¿no? Con los que siempre se estigmatiza a la pobreza. Así es que, no, bastante singular, a mí me pareció bien singular esto, no me lo esperaba cuando ustedes dijeron leamos una crónica, nunca me esperé que llegara también a esos niveles de buena literatura finalmente, ¿no? El texto. Lo que es triste es que uno, a medida que va leyendo como chileno, diría, ¿y nuestra cultura tiene algo parecido que pueda ofrecer? Claro. Y no lo hay. Yo solo pienso en el fútbol de barrio, nada más que eso, pero el fútbol de barrio va ligado, cuando tú eres parte de una barra, no sé, a tomar, que ahí corren drogas, que hay violencia. No tenemos algo similar nosotros que decir. Un argentino te preguntara, ¿y qué tienes tú en tu país similar a esto? Yo no La sabría épica parecida, claro. Sí, sí. ¿Qué hay algo parecido en Chile? ¿Hay algo parecido a esto? No sabría qué responder. No sé. Fútbol de barrio, Bueno, no sé, hay torneos de cueca, hay grupos folclóricos, hay gente esforzándose. Yo le he nombrado algunos festivales que de alguna otra manera están, digamos, borrados del mapa de lo que significaría escarbar en las tradiciones para mantenerlas. Y eso es lo doloroso, ¿no? Que ese esfuerzo queda anónimo, sin conocer. Nos falta aquí una Leila Guerriero que pueda ir a esos lugares y poder describir esas historias que hay detrás, porque sí que hay grupos esforzándose. Y también el otro elemento rescatable de este texto es la historia de los linajes, ¿no? De los campeones, los que van quedando, que lo único que les queda por ofrecer es su experiencia de haber llegado a ese cenit. Es como la historia, ¿no? De este maestro, ¿no? con el alumno que espera que además lo supere. Muy, muy edificante, ¿no? ver esa entrega hacia al nuevo, ¿no? Al que va a ir tomando la posta de esta tradición, que finalmente es eso, ¿no? Un baile, pero se hace de una manera muy obsesiva, que es un poco el carácter competitivo que uno lo puede ver, ¿no? en los eventos deportivos, de por qué Argentina destaca tanto en el ámbito del deporte, ¿no? La obsesión por el torneo, por llegar a ¿no? a la cima. Pero en este caso no tiene esa connotación de fama y no está, yo diría, como envuelta en ese halo perverso, ¿no? Que tiene el ser campeón para enrostrárselo a todo el mundo, sino que solamente el de conseguir una meta que es deseada y después morir en paz. Así Claro. es sencillo. Claro. ¿No? Claro, sí. Bueno, yo creo que pasa este libro como un buen descubrimiento, ¿no? Yo
el libro anterior que vimos, el Salomé, también fue para mí también un descubrimiento bien particular de una escritora joven, de una escritora, de una periodista en este caso, Leila Guerreiro, que yo no la conocía, y me parece sumamente interesante. Ustedes contaban que hay otros libros como de los que mencionamos acá. El de los suicidas de la Patagonia. Los suicidas de la Patagonia. Es muy, muy bueno, yo lo recomiendo. Sí. Me costó conseguirlo, pero es muy bueno. Es de la misma forma, lectura rápida, pero con la diferencia que se te van muriendo los personajes, porque se van suicidando todos, porque no hay explicaciones tampoco. Entonces es un gran libro. Escribe muy bien Leila. Sí, sigue la estela de los grandes narradores argentinos que tienen muy buena, ¿no? Tienen muy buena prosa, y eso siempre se agradece. Sí, muy bien. Bueno, eso ha sido entonces nuestra conexión con una historia sencilla de Leila Guerreiro, esta periodista argentina. Guerriero. Siempre lo digo mal. Periodista argentina, ¿no? Que hace esta crónica maravillosa de un malambista en la ciudad de Laborde, de Argentina. Estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a hacer nuestra recomendación y les vamos a contar el libro que estaríamos viendo la próxima vez. Pero vamos con la recomendación de libros en Conexiones Literarias. ¿Quién parte? ¿Quién va primero? Yo parto. Vamos, Pablo. Ya, yo elegí un libro porque a mí, yo no sé, siento que este libro que acabamos de conversar me lo relaciono mucho con el fútbol, pero como ser hincha de un equipo pequeño, de un equipo que está acostumbrado a la derrota, a que siempre te puede ir para segunda y que hace grandes viajes por él. Entonces, en ese sentido yo me identifiqué con el libro y por eso busqué algo en ese sentido que tuviera relación con fútbol, y es un libro de Antonio Escármeta que se llama Soñé que la nieve ardía. Se trata de un tipo que viaja desde la región de Chillán a probarse a jugar a la U alguna vez, para tratar de que le vaya bien. Pero el problema de él es que lo hace en el año 1973. Entonces, cuando se va a probar, viene la caída de la Unidad Popular. Y no termina, obviamente, siendo futbolista, pero está este compromiso, estas ganas del fútbol, este compromiso, este esfuerzo familiar por tratar de lograr un ascenso social, en este caso mediante el fútbol. Entonces, se llama Soñé que la nieve ardía, de Antonio Escármeta. Muy bien. ¿Salo? Para leer. Sí, yo voy a llegar con el libro póstumo de el gran Humberto Maturana y Jimena Dávila, que se llama La Revolución Reflexiva, una invitación a crear un futuro de colaboración. Es el último legado del gran Humberto Maturana con Jimena Dávila, y bueno, este texto aborda, y yo diría una invitación, lo hago con la lectura que yo puedo absorber de esto, sobre todo hacia los entes pensantes, las élites, para construir un mundo nuevo, salir de esta dinámica, ¿no? del egoísmo, de la sociedad competitiva. Mira cómo lo podemos hacer también, dialogar con lo que acabamos de ver. Y precisamente Maturana lo dice en una parte, Maturana y Dávila, que la competencia está bien para los eventos deportivos, pero no para la sociedad en general, porque eso ha enfermado ya al ser humano, lo tiene depresivo, y además ha hecho que el mundo no esté en peligro porque hay un desequilibrio en nuestra naturaleza. Entonces él invita a repensar, a tratar de que podamos ver qué es lo que hemos hecho mal, tratar de un poco salir de estas construcciones que son finalmente construcciones culturales, ¿no? Las ideologías, los pensamientos, esta forma actual de la que estamos viviendo, ¿no? Individualista, no existió siempre. Antiguamente en las sociedades de las matrísticas, que son las que aborda, ¿no? Maturana, se indicaba que era otro el sentido, ¿no? Había colaboración, y hay que volver a ese sentido primigenio para tratar de superar este verdadero tiempo de desasosiego que, con pandemia incluida, hace que se le haya, digamos, quitado el tupido velo a esa forma tan
negativa para la vida del ser humano acá, ¿no? En colaboración. Esa es la invitación que hace para todos, pero especialmente para quienes de alguna otra manera están bueno, al mando, ¿no? de las decisiones y de provocar también estos discursos culturales que son los que cuesta mucho sacudir, ¿no? Darle otra mirada para que podamos ofrecerle a las futuras generaciones un mejor planeta en el cual vivir y una mejor sociedad también. Ese es como el resumen. Es la profunda. Bastante más allá de un resumen, perdón. Está bien. Bien, súper. Bueno, yo no estoy tan profundo. Voy a recomendarles una novela que cayó en mis manos, que es de Georges Perec, este escritor francés, La vida, instrucciones de uso, que siempre me había llamado la atención, Perec, siempre este libro en particular, ¿no? Porque es un libro puzzle, ¿no? de historias, de fragmentos de espacios, es una narración bien particular que se va contando, la narración se va contando a partir de la descripción de escenas, ¿no? Que se van armando de un espacio físico que es una casa, ¿no? Que tiene varios habitantes, ¿no? En un espacio compartido. Este escritor es un escritor francés, como decía, es ensayista, documentalista, dramaturgo, guionista de cine, poeta, y experto en acrósticos y crucigramas, que hace este libro bien particular, que a mí me ha cautivado bastante. Lo estoy empezando a leer, en todo caso, una de las lecturas paralelas que uno va haciendo. Y me llama mucho la atención. Me recuerda algo por ahí de Cortázar, de algunas cosas de las novelas de Cortázar, no de los cuentos, de esta particularidad para usar el fragmento como una forma de ir armando un gran puzzle, ¿no? Una novela bastante extensa, pero también está dentro de mis recomendaciones para este invierno. Muy bien. Así es que estamos. ¿Cuál es el texto que tenemos para la próxima y última Conexiones Literarias 2? La pasión según GH de Clarice Lispector. Vamos a él nomás. Ahí nos quiso poner Gonzalo. No, si vamos a leer a Clarice Lispector, que es una escritora brasileña, sumamente leída, muy interesante. Sus cuentos, sobre todo, yo he leído cuentos de Lispector muy profunda, muy cercano a la escritura de María Luisa Bombal, nuestra María Luisa Bombal. Escritura de mujeres muy, muy interesante también como narradora. Así que eso, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por vernos. Recomiéndenos, póngale un me gusta, compartan si le ha gustado estas conexiones literarias. Así que muchas gracias. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao.